Saludos mis amigos, de este lado les habla el pastor Salomón de la Cruz. Esperamos que todos estén bien bendecidos. Y quiero compartir esta última parte del tema que hemos propuesto con ustedes. Y precisamente es un tema que nos habla acerca de las señales, la señal del profeta Jonás. En esta ocasión va a ser la parte número 3, la señal del profeta Jonás para esta generación. Es este el tema que aquí les estamos presentando. La señal del profeta Jonás para esta generación es la tercera parte del tema de la serie de la señal del profeta Jonás. La tercera y última parte. Recuerden que hemos estado presentándoles ya esta serie. Ahorita les voy a hacer un repaso rápidamente. En la primera parte hablamos de la señal que era Jonás para sus contemporáneos. ¿Qué señal hubo para sus contemporáneos? Ahí hablamos del gran eclipse asirio, acuérdense, y cómo Jonás se convierte en una señal para ellos. Y esos ninivitas pecadores, gentiles, se arrepienten. Prácticamente estuvo en el gran eclipse asirio y su regreso del vientre de Cetus que habló el Señor. Luego, en la parte número 2, hablamos de la señal del profeta Jonás para la generación del Señor Jesús, los contemporáneos del Señor. En esa segunda ponencia, hablamos cómo la señal de Jonás lleva un mensaje implícito para los contemporáneos del Señor Jesucristo, el cual es el gran antitipo de este profeta. El Señor Jesucristo se convierte en el cumplimiento y pasa por el proceso de muerte, sepultura y resurrección, y después de su resurrección va a predicarle a los gentiles. Así es la señal del profeta Jonás para los contemporáneos de Cristo. Y hoy vamos a estar hablando de la señal del profeta Jonás para nuestra generación. Y en esta ocasión ya no lo basaremos en Mateo 12, ni tampoco en el libro de Jonás, sino lo basaremos en Mateo capítulo 16, porque este es el tercer tema que se centra, prácticamente podemos decir que es la segunda vez que le piden al Señor sus credenciales como señales, pero ahora le piden señal del cielo. Y esta es la parte en donde llega un mensaje para esta generación en estos tiempos finales. Así que de eso vamos a estar hablando. Solo que yo quiero que sepan que el universo funciona como un gran reloj perfecto de Dios, con un tic-tac tan exacto. Dios no improvisa nada. Todo lo tiene, como dicen el dicho, ¿no?, fríamente calculado. Y esta organización de Dios, desde el momento en el que Él puso su mano en la creación, no la creó y la abandonó, sino que la creó y la mantiene girando desde el momento en el que Él envió su palabra, creó el universo y lo mantiene funcionando. Quiero que vean el siguiente video que elaboré, donde muestro la organización tan perfecta del universo para que tengamos la idea de cómo es que precisamente se va desarrollando este proyecto de Dios a una perfección tan total que nos asombra. Y yo quisiera que todos podamos mirar. Vamos a ver si logramos ponerlo. A ver, aquí está, pero parece que no lo alcanzo a ver. No sé si está en un segundo plano o por cuál es la razón por la que no lo alcanzo a ver. Ahorita vamos a ver. Aquí está. La maravillosa programación y perfecta y milagrosa del universo. ¿Por qué no chocan los planetas? ¿En verdad nuestro Sol está estático? ¿Y qué pasaría si dejara de funcionar las leyes que rigen el universo? Newton mismo no se ocupó de descubrir el origen de la gravedad, pero sabía que funcionaba y se conformó con ello. Esta fuerza se basa en el principio de que lo que tiene masa se atrae. Más tarde, Einstein relacionaría físicamente el tiempo y el espacio, esta teoría de la relatividad espacial.
con la cual encaja la teoría del Big Bang, de un universo dinámico y en expansión, la cual inició con la palabra divina del cuarto día de la creación: haya expansión. Esta teoría la vino a proponer Georges Lemaitre en 1931, pero ya en 1925 Edwin Hubble, basado en la observación de las montañas de Los Ángeles de la Vía Láctea en un gran telescopio, notó y confirmó que el universo efectivamente se está expandiendo. Ya en 1961, por primera vez, el físico y cosmólogo estadounidense Alan Guth propuso la teoría de la inflación. Hay 4 fuerzas que se sabe están presentes, aunque se desconocen su origen: la fuerza de gravedad, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, y algunos más entienden que es también estas 4 fuerzas en realidad son una misma, pero que realmente desconocen cuál es el origen de esta fuerza, incluida hay alguna ley que hace que los planetas den vueltas sin parar, la cual comenzó cuando el Dios dio inicio a su creación, haciendo que giren desde las partículas más invisibles hasta los grandes sistemas solares. Lo que sucede con nuestro Sol cuando Saturno y Júpiter giran alrededor del Sol es un juego de centro de masas, es decir, la gravedad de esos cuerpos se jalan y se empujan dependiendo de la posición en la que se encuentren en su trayectoria elíptica. La velocidad de los planetas del sistema solar aumenta cuando están cerca del Sol, pues es una masa mayor, y cuando están lejos del Sol disminuye su velocidad. Por ejemplo, cuando Júpiter gira alrededor del Sol, hace que gire 3/4 de billón de kilómetros. Cuando Júpiter y Saturno dan vuelta al Sol y se encuentran en el lado opuesto al Sol, quedan en el centro y no lo jalan. Pero cuando está en el mismo lado, lo jalan a una velocidad de 1,5 millones de kilómetros por hora. Los científicos estudian los centros de una masa y los centros de 2 masas, pero no han descubierto la fórmula para 3 centros de masa. Cuando tiene 3 cuerpos o más de distintas masas en movimiento, nadie en el mundo puede descubrir cuál es el centro de esas 3 masas. Se llama el problema de los 3 cuerpos o el problema de las 3 masas. Entre más se trabaje, se intente, se podría simular en la computadora al caso un modelo, pero nadie podrá describir cómo se llega a una conclusión o cómo se consigue esta fórmula de los 3 centros de masa. El humano no puede descifrar la fórmula de esas 3 masas, pero en nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, tenemos 100 billones de esas masas, y Dios le puso leyes que los mueven ordenadamente y viajando y girando hacia él. El mismo telescopio Hubble se acercó a 10 millones de estrellas y con ellos se recreó cómo se van a mover a lo largo de los próximos 10,000 años. ¿Qué está sucediendo con nuestro Sol? Nuestro sistema solar se está moviendo a una velocidad de 70,000 kilómetros por hora y se está llevando a todos los planetas juntos con él en este momento, y todas las estrellas están haciendo lo mismo. Están volando a 70,000 kilómetros por hora y de una manera perfecta. Algunos no ven al Sol moviéndose, solo lo ven atravesando por el espacio, pero el Sol se está moviendo cuando los planetas lo jalan y lo empujan. Por ejemplo, Júpiter gira cada 10 años y lo jala un poquito a un lado, con lo que se llama la onda de lado. Mientras Júpiter jala nuestro Sol, Mercurio cada 88 días mueve a nuestro Sol, y Venus lo hace cada 350 días de 500 millas. Y el planeta Tierra también lo sube y baja dependiendo de la posición donde se encuentre, cerca o lejos del Sol. Entonces, no solo se mueve la Luna, la Tierra y los planetas, sino también el mismo sistema solar y el universo se está moviendo, dirigiéndose. ¿Hacia dónde? Hacia el Creador, porque todo gira alrededor de él. ¿Y qué pasaría si la Tierra dejara de girar sobre su propio eje? 465 metros por segundo. La noche duraría 6 meses, el día también, implacable sol y calor. El mar entraría en la tierra y el aire no tendría densidad para ser respirado. Una reacción en cadena.
1700 kilómetros por hora en el encuadrado provocaría una fuerza centrífuga que hace que se mantenga el equilibrio. Saldríamos volando por los aires, se enviaría todo a cualquier lado. Los océanos irían a los polos, en 2 océanos, polo norte y polo sur, pues ahí es donde está la mayor fuerza de gravedad. Se acabaría el día y la noche, un lado con temperaturas altas y otra con temperaturas bajas. Tus mismos órganos internos se lastimarían. La misma luna se desaceleraría también. Erupciones, volcanes, terremotos, huracanes, destructivos en todas partes. Basta con que Dios deje de hacer que todo funcione en perfecto orden por un solo minuto y todo se vuelve caos. Precisamente que existe un perfecto orden, nada es casual. Dios tiene planeado, escuchen esto bien con atención, porque nada hay de casualidad. Por ejemplo, la constelación de Virgo aparece cada 2000 años. Muy interesante que aparece esa constelación en el nacimiento de Abraham, en el nacimiento de Adán, que hay 2000 años, en el nacimiento de Cristo y ahora en su venida. Dios tiene programado completamente, como un reloj, dije hace unos momentos, todos los acontecimientos, todos los eventos interplanetarios, todos los eventos cósmicos, por así decir, los eclipses exactamente en el momento en que tienen que suceder. Precisamente porque, por ejemplo, cuando se habla de la estrella de Belén, o la estrella de Jacob, más propiamente dicho, la estrella de Jesús, porque dice, su estrella hemos visto, es la estrella de Jesús. Fue puesto cronológicamente. De hecho, la expresión es cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es que Dios lo tiene programado totalmente, absolutamente todo. Y esto es algo muy importante que debemos de saber. La venida del Hijo de Dios fue programado de una manera cronológica y los eventos celestiales también fueron programados para ese acontecimiento. Fueron programados los cielos y son programados los cielos también para su segunda venida, porque en la segunda venida en gloria tendrá señales visibles, que lo menciona Mateo 24, hablando de la segunda venida gloriosa. Después de la tribulación de aquellos días habrá señales en el sol, la luna y las estrellas que anunciarán la segunda venida gloriosa. Eso tampoco está omitiendo las señales que se van a desarrollar durante la gran tribulación o las señales que van a preceder al día del Señor, del cual hemos hablado. Lo que vamos a ver a continuación, que es con relación al ministerio del Señor Jesucristo, es que les quiero recordar que en esta sección vamos a estar hablando de la tercera gira que hace el Señor por Galilea. Acuérdense que mismo en esa tercera gira sucede el capítulo 12, el primer rechazo, la alimentación de los 5000. Pero en esa misma tercera gira, que fue la última que hace por la región de Galilea, en la parte norte, en esa hay una segunda alimentación o milagro de multiplicación, pero ahora no de 5000, sino de 4000, que fue también en la orilla del mar de Galilea, pero antes de la confesión de Pedro, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se acercan los saduceos y los fariseos después de ese milagro, en alianza. Interesante que estos dos grupos, fariseos y saduceos, que andan peleando el poder, le piden señales mesiánicas al Señor Jesucristo en esta tercera gira que hace, y se lo exigen como: muéstranos tus credenciales, demuéstranos las señales. Eso se da en Magdala, aquí en esta parte de Magdala donde dice el mar de Galilea, en una orilla del mar de Galilea llamada Magdala. Allí es la segunda vez que le piden señales. Recuerden que la primera vez fue después de la multiplicación de los 5000. Ya les da la señal del profeta Jonás, identificado como un tipo de su resurrección. Pero ahora, por segunda vez le piden señales. Acaba de suceder un milagro de la multiplicación. Noten bien esto que es interesante. Ya presenciaron un milagro, pero ellos no quieren un milagro sobre la tierra. No quieren
un milagro en el cual eche fuera un demonio, no quieren un milagro en el cual sane a un enfermo, limpie a un leproso. Ahora van a pedirle un milagro como una señal que viene del cielo. Y esto es algo muy importante lo que vamos a estar viendo, porque les va a mostrar algo que nos va a impresionar realmente cuando analicemos a profundidad esta segunda ocasión que le piden señales o sus credenciales de rabino, y que incluso ellos están diciendo, de alguna manera, si tú eres un rabino enviado de Dios, muéstranos señales, aunque no estés de alguna manera pegado a los principios de los profetas, pero muéstranos, danos una señal del cielo, danos una señal del cielo. Y ellos lo piden precisamente en Magdala, que actualmente es Taricacia, que es la ciudad de María Magdalena. Allí en ese lugar ellos piden señales. Ahora, vamos a ver algo muy interesante que aquí va a suceder, precisamente porque el Señor Jesucristo, que es sabio, el Señor Jesucristo que no se le puede pues ganar en cuanto a señales, en cuanto a respuestas, en cuanto a la sabiduría que Dios tiene para responderles. Y fíjense que en esta ocasión el Señor Jesucristo, le voy a poner esta imagen para que vean aquí la Galilea completa. Esta Galilea está distribuida conforme a los territorios de los cuatro territorios que divide Herodes el Grande cuando muere su territorio, y ahí está presentado precisamente cuáles son esos 4 territorios. En la gira del norte por Galilea, él pues prácticamente está diciéndoles a estos hombres que él es el único que puede hacer señales, y quiere mostrarles algo, porque les va a demostrar algo a estos hombres que son los fariseos. Vamos aquí a buscar la imagen donde él está enfrente de esos fariseos. Hay una imagen donde los tiene enfrente y pues prácticamente les va a confrontar. Aquí está la imagen. Los fariseos tenían el apoyo popular, es decir, el poder religioso. Son 2 grupos. Los escribas, por su parte, tenían el poder político. O sea, que aquí se juntó lo político y lo religioso. Eran 2 elementos que estaban enfrente del Señor, lo político y lo religioso, mencionados aquí en el capítulo 12, cuando ellos fueron ellos los que atribuían los milagros del Señor a Belcebú, y con ellos blasfemaban contra el Espíritu Santo. Eran líderes y representantes federales del pueblo de Israel. En tanto, este segundo grupo que viene ahora, que es otro grupo, por eso les decía, del capítulo 12 es un grupo, el del capítulo 16 es un segundo grupo que está conformado por fariseos y saduceos. Ahora piden señal milagrosa del cielo, y voy a comprobarlo, que es la señal que ellos están pidiendo. Una señal del cielo están pidiendo. No están pidiendo un milagro como los que comúnmente estaba haciendo el Señor, pero ellos querían que el Señor les complaciera con una prueba inequívoca de que tú eres enviado de Dios, muéstramelo. Y no son suficientes. Esos milagros de sanidad que tú haces no nos complacen. Esos milagros de sanidad, de limpieza de leprosos, esos milagros no nos satisfacen. Muéstranos una señal de arriba, una señal diferente a las que has hecho. ¿Cuáles eran las señales que había hecho el Señor? Mostrando su misericordia como el Mesías. Había dado vista a los ciegos, había sanado y limpiado leprosos. Ahora no les bastaba a ellos ver que una persona reciba una sanidad como parte de la misericordia y la humanidad del Señor. No les satisfacía. Es que hay gente que está buscando lo que ellos quieren encontrar. O sea, no es que vayan a recibir de Dios. Es más, ningún milagro les va a complacer. Ahora ellos piden un requisito y le dicen, muéstranos señal del cielo. Es decir, una manifestación milagrosa externa que no pase aquí en la tierra. Queremos levantar la vista y que ese milagro descienda del cielo, o en el cielo pueda verse.
que venga de fuera de este mundo, que esté allá arriba, que con nuestros ojos levantados podamos ver, que sea una señal cósmica. Prácticamente estaban pidiendo. Note bien lo que estos hombres ya estaban pidiendo. No estaban pidiendo lo mismo que los anteriores. Estos estaban pidiendo una señal del cielo. Los primeros no tuvieron éxito cuando le dijeron muéstrenos señal, pero ahora ellos específicamente pedían una señal del cielo. Y hay que aclarar que ninguna señal, mis hermanos, o milagro por sí mismo no tienen el poder de salvar a nadie. No hay señal o milagro. Y esto es importante decirlo. Quiero hacerlo de una manera especial en el énfasis, porque no existe ningún milagro, no solamente que esté hecho para complacer a la gente, pero estos tipos de milagros no eran hechos por el Señor para la mera curiosidad, y el milagro en sí no es garantía de salvación. Nosotros no tenemos que estar buscando tampoco milagros, ni buscando señales. Estas señales las pone el Señor, sí, porque son signos de los tiempos los que vamos a ver, pero nosotros no tenemos por qué estar buscándolas, o inventándolas, o creándolas. Esto no es el tema, no es el caso que aquí el Señor está presentando. Es importante que lo entendamos, que hay que aclarar esto, que pueden servir para convalidar sobrenaturalmente la verdad del mensaje. Es decir, predicas el mensaje y son corroborados por las señales. Pero en lugar de milagros, Jesús le habla de señales de los tiempos. Note bien la diferencia. Ellos querían milagros y el Señor le dice, no milagros, pero sí señales de los tiempos. Y en este sentido, deja sin explicar aquí la señal del profeta Jonás, porque en el capítulo 12 ha identificado la señal del profeta Jonás como la resurrección de entre los muertos, que le iba a ser dado como evidencia a ellos. De hecho, cuando él regresa, iba a ser una diferencia. Los ninivitas con ese regreso se arrepintieron cuando Jonás sale de Cetus, pero estos con el regreso de Cristo se iban a endurecer más con la resurrección de Cristo. Sin embargo, ahora les va a entregar en este capítulo 16 una señal del cielo, que va a ser una señal para esta generación, porque ellos estaban queriendo una señal y el Señor les va a dar un signo de los tiempos. Eso es importante que lo entendamos, porque si no captamos el capítulo 16, no vamos a entender qué es lo que el Señor Jesucristo ahora enfrente de estos hombres que le están pidiendo señal, les va a decir. Y esto es algo muy interesante. Los fariseos, recuerden, tenían todo ese apoyo popular, pero los saduceos tenían el poder político. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Vamos a buscar la otra imagen donde tenemos aquí puestos cómo el Señor Jesucristo los está confrontando, cómo el Señor Jesucristo ya está delante de ellos y los va a el Señor, que es un maestro sabio, el Señor que, miren, la respuesta y la acción del Señor es definitiva. ¿Por qué? Porque esta trampa podía ser en contra del ministerio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si Él complacía o si Él no respondía correctamente, recuerden que ellos estaban haciéndole una trampa. Muéstranos señal si tú eres un maestro, pero si Él era un maestro sabio, porque Él había creado la lengua de ellos, ¿no? Así que al querer enredarlo en palabras, al mismo creador de las palabras querían enredar en palabras. En el capítulo 12 le dijeron que por Belcebú hace milagros, y Él les dijo, los siervos de Satanás son ustedes, porque ya se les metió 7 demonios. Se los compara con una ilustración, ¿no? O sea, no pueden con el Señor Jesucristo. Ahora, además, les presenta el argumento de un profeta que predica a los gentiles paganos. Y estos son más sensibles, esos paganos, a la voz de Dios que los mismos judíos que tenían la revelación especial. Y además Dios los perdona a esos gentiles. De modo que estos gentiles mismos se iban a levantar en contra de los oyentes de Jesús, que eran esos judíos que no le habían creído, a pesar de que
testigos de tantos milagros y todavía así ellos quieren más señales. No les bastaba los milagros y maravillas que ellos habían visto, ahora quieren más señales. Y esto es lo que el Señor empieza a añadir en este capítulo 16. Fíjense, los rabinos creían que Jonás en su persona enseñaba el arrepentimiento de los gentiles, en contraste a la falta de arrepentimiento de Israel. O sea, como que Jonás era un ejemplo que acusaba a los judíos de no arrepentirse, en tanto los gentiles habían tomado el camino del arrepentimiento con la predicación de Jonás. Y la mayoría de las señales que el Señor había hecho no eran así como lo que ellos estaban reclamando, espectaculares. Y de hecho, así eran los milagros, eran cotidianos que expresaban la misericordia de Dios. Pero ellos ahora piden un milagro espectacular. No se conformaban con una sanidad, no se conformaban con una limpieza de un leproso. Ahora están pidiendo pues prácticamente una señal del cielo. Y esto pues es lo que el Señor Jesucristo va a empezar a argumentar para demostrarles lo que es una señal del cielo. Por aquí vamos a presentar pues entonces este elemento que nos muestra en este texto. Estos piden una señal del cielo. Note bien, hay varios pasajes en donde las señales del cielo se pudieron ver. Tenemos el caso concreto de Elías, que descendió fuego del cielo. Tenemos los casos de Isaías también, donde el reloj de la sombra del sol retrocede. Ahora, fíjense qué interesante. ¿Por qué piden señales estos hombres, fariseos y saduceos? ¿Por qué la segunda vez piden señales? Y ahora señales del cielo. Los astrólogos de ese tiempo usaban las señales de los cielos para predecir las caídas de ciudades, ¿sí? O de emperadores. Ellos eran expertos, los astrólogos, que eran llamados así como sabios. Entre ellos estaban clasificados Daniel también. Los rabinos también trataban de interpretar ese tipo de señales. Se les daba interpretaciones a través de todas las enseñanzas paralelas que ellos tenían. Y Josefo, por ejemplo, que es un historiador judío, creía que había portentos en los cielos. Cuando iba a ocurrir un desastre en alguna tierra, algún portento, y es que la historia va marcando eso, que cuando ha habido caídas de ciudades y todo, ha habido eclipses, ha habido lunas de sangre y todo eso, son reales, por eso le digo, son signos de los tiempos. Jesús dijo que incluso, previo a su venida gloriosa, habría señales cósmicas. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y también aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Note bien las señales de tipo cósmicos que vienen posterior al periodo de la gran tribulación y antes de la venida gloriosa. Elías en concreto había producido una señal del cielo, había descendido fuego del cielo, entre otras cosas, que es parte de lo que ellos estaban pidiendo. Cuando estaban pidiendo señal del cielo, estaban pidiendo un signo de los tiempos. Y estos signos de los tiempos es muy interesante. Ahora, el Señor Jesucristo entendía correctamente lo que son los signos de los tiempos. Y es aquí en donde ahorita que entreguemos esto, porque Dios tiene establecido los signos de los tiempos también. Y ellos estaban pensando o estaban pidiendo una señal que les hiciera ver al cielo, que les hiciera ver hacia arriba y mirar a través de ello una interpretación de lo que pudiera suceder, como por ejemplo algún eclipse o algo que pueda pasar, como el caso de Josué, que el sol se detenga. ¿Qué estaban pidiendo estos hombres? Exactamente cuando dice, muéstranos señales del cielo. ¿Qué están pidiendo? Aunque de alguna manera ellos decían, aunque no cumplas con las condiciones que piden los rabinos, pero demuéstranos una señal del cielo o
alguna predicción. Por eso es que fueron llamados una generación malvada, porque querían satisfacer sus plenas curiosidades. Sin embargo, hay algo importante, que ante esa pregunta podía ser respondida de varias formas. ¿Por qué razón? Porque las señales en los cielos, dice, saludos Pastor Salomón, gracias por compartir sus buenas enseñanzas, dice la hermana Ari García, un abrazo desde Cozumel, hermana, y hasta Cancún, que Dios me los bendiga grandemente, y también a mi hermano Rico, que aquí nos está mirando. Estamos hablando de que están pidiendo señal del cielo, y hay muchas formas de responder. El Señor es sabio, y quiero que vean bien, estoy en el capítulo 16, es la segunda vez que piden señal. La primera vez cuando ellos piden señal, estaban pidiendo una señal milagrosa, que sanar o algo que, pero él multiplicó los panes y los peces y no estaban conformes, y ahora piden una señal del cielo. Y quiero que noten que el Señor podía bien mencionarles señales, y lo hace usando un término especial. Y ahora vamos a ver cuál es el término que utiliza el Señor para mostrar lo que se llaman las señales. Y las señales que vamos a ver son señales que están en la Escritura, que no están fuera de la Escritura, y que están desde el libro de Génesis capítulo 1 versículo 14. Dice que cuando Dios creó y puso el firmamento, el cielo, el sol, la luna y las estrellas, en Génesis 1:14, los puso para que sirvan de señales. Señales, y es interesante la palabra señales que se utiliza allí, porque el término señales allá es el o lo por venir. El por venir o lo por venir, el que está por venir. Eso es lo que significa la palabra señales, el por venir o aquel que está por venir. También la palabra estaciones, pero la palabra estaciones no es primavera, verano, otoño, invierno. La palabra estaciones quiere decir los tiempos señalados por Dios. Los tiempos señalados. Ese es el término que se utiliza para estaciones. Así que cuando ellos piden señal, esa es la razón por la que el Señor le responde como le respondió, haciendo un contraste entre el clima. Fíjate, interesante que él menciona el clima y usa ese contraste de mencionar el clima para hablarle de los signos de los tiempos. Y ahorita quiero mostrarles, porque todavía apenas estamos introduciendo el tema, para que vayan captando qué es lo que el Señor estaba por allá transmitiendo. Y en Jeremías 10:2 dice, Jehová dice, y no temas delante de las señales del cielo. No le temas delante de las señales del cielo, aunque las naciones le hacen una reverencia que no es correcta, una interpretación que no es correcta, pero ustedes no teman. O sea, porque hay creyentes que tienen miedo de hablar ese tema porque tienen miedo de caer pues en una falsa doctrina, en una falsa interpretación, pero no tiene por qué caer en una falsa interpretación si tenemos revelación suficiente para hablar de esto. Y de hecho él dice, Jeremías 10:2, no temas delante de las señales del cielo. Aunque las naciones le temen, ustedes tienen que interpretar correctamente los signos. Son signos de los tiempos, pero tú no tienes por qué temer ante esto. O sea, y ante todas las señales, para nosotros son señales, pero son anuncios y presagios que nos invitan a estar alerta porque nuestra redención está cerca. El Señor Jesucristo mismo nos habló muchísimo de señales y Él nos presenta las señales, porque si no existieran las señales, el Señor Jesucristo no hubiera hablado de las señales. Ahora, yo quiero que vayamos entendiendo cuando hablamos de las señales del cielo, que esto no es algo que nosotros inventamos. Y para eso, quiero compartir con ustedes un video en donde explico cómo es que estas señales las puso el Señor desde Génesis 1:14 que aquí mencioné. Las puso y no tenemos que tener miedo de hablar de la revelación general que el Señor menciona en el Salmo 19. Y quiero presentarles este video. Pónganle mucha atención, saquen sus conclusiones, sus notas. Pero este es un video que habla mucho sobre estos signos de los tiempos. Y yo sé que le va a abrir también el entendimiento. Es un video que preparé para explicarle las señales y los signos de los tiempos. Vamos
para que puedan ustedes también, pues ahora sí que documentarse bien con este. Vamos a ver. Mientras por allá, aquí estamos. En el estudio de las constelaciones hay grandes verdades que se enseñan, desde la posición, forma, nombre de los cuerpos celestes y de sus movimientos. Cuando Dios los creó, las puso en el firmamento del cielo para que sirvan de señales para las estaciones. Génesis 1:14. El término signos es otot, del plural ot, de la raíz venir, de modo que un signo de algo o alguien por venir. El término estaciones no denota simplemente lo que llamamos los 4 estaciones del año, sino los ciclos de los tiempos. Esto apunta al tiempo señalado, el verbo señalar, nombrar, lo cual ocurre 3 veces más en Génesis, siempre está relacionado con la semilla prometida. En este tiempo establecido en el próximo año, Génesis 17:21. En el tiempo señalado volveré, Génesis 18:14. En el momento en que Dios había hablado, Génesis 21:2. De modo que el sol, la luna y las estrellas serán por signos de lo que vendrá y ciclos o tiempos señalados. Es decir, los cielos no solo contienen una revelación sobre lo que vendrá en los signos, sino que también respecto a los plazos señalados en los maravillosos movimientos del sol y la luna y las estrellas. Las antiguas imágenes de estrellas o constelaciones revelan a aquel que viene. Ellas establecen los sufrimientos de Cristo y la gloria que debe seguir. En total hay 48 de ellas, compuestos por los 12 signos, cada uno de los cuales tiene 3 constelaciones. Ethelbert W. Bullinger, en 1893, escribió al respecto en su libro El testimonio de las estrellas, que estas constelaciones se pueden dividir en 3 grandes grupos. Cada libro, igual que los 4 evangelios, expone su aspecto particular sobre aquel que viene, comenzando con la promesa de su venida y terminando con la destrucción del enemigo. El primer libro, el libro del Redentor, habla de su primera venida, los sufrimientos de Cristo. El segundo libro, el libro de los redimidos, el resultado de los sufrimientos del Redentor. El tercer libro, el Redentor, habla de su segunda venida, de la gloria que debe seguir. Romanos 1:19 enseña que antes de la llegada de la palabra escrita de Adán a Moisés, Dios no dejó sin dar a conocer su voluntad. También les manifestó en la revelación general o en la creación su palabra. Esto es corroborado en Romanos 10:18, donde se declara que Dios no ha dejado sin testimonio a nadie. Y la fe viene por el oír, no solo la palabra escrita, sino su voz. Esta voz salió por toda la tierra en la creación. Precisamente aquí citando el Salmo 19, donde se está hablando de la revelación general y la revelación especial de Dios. Este salmo enseña que hay un testimonio en los cielos, en la creación, y eso lo declara en términos astronómicos, entendido como la revelación general, versículos 1 al 4. Y hay un testimonio en la Escritura, declarado en términos literarios, y eso es la revelación especial, versículos 7 al 10. El primero se estudia dentro de la astronomía sagrada. No es astrología ni es horóscopo. Los signos zodiacales hablan del recorrido de las casas por las que atraviesa el sol en su curso, iniciando, como dice el Salmo, como el novio que sale de su tálamo, con Betulá o Virgo, y de ahí avanza en los 3 libros de la creación, sirviendo de señal o signo de los tiempos señalados. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Este video condensa lo más posible, corto, para que puedan tener una idea que Dios ha preparado un mensaje grande en los cielos como una gran pizarra en donde ha dejado sus palabras. Incluso antes de que comience la revelación escrita, Dios ya había enviado sus palabras. Por toda la tierra salió su voz. Y su voz
es la revelación general. El Salmo 19 precisamente habla de las dos revelaciones, la revelación en la creación, cómo se reveló Dios en la creación a través de toda la formación de las estrellas y el acomodo de las estrellas. Por eso dice que a cada estrella le puso nombre, y al grupo de estrellas también, a las constelaciones, tienen su nombre. El libro de Bullinger, yo lo subí. Bullinger es un erudito, del cual, por ejemplo, Francisco La Cueva toma un material, uno de los libros de él, que se llama Todas las figuras retóricas de la Biblia. Es un libro muy grueso. Y subí el libro de El mensaje del Evangelio en las estrellas en la página de debate sobre el rapto. Ahí usted puede encontrar este libro de El mensaje de las estrellas. Bájelo, estúdielo, porque ahí hay muchísima información, parte de esta información que hoy estamos también dando. Pero esta introducción lo estoy haciendo para compartir y que ustedes puedan entender el capítulo 16 de el libro de Mateo, donde se le cuestiona al Señor en esta segunda vez que se le pide, exige un portento o un milagro. Y en ese capítulo 16, que vamos a leerlo para que así veamos qué es lo que ellos están pidiendo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Note bien eso, ahorita lo voy a poner también en el griego para que ustedes, porque va a tener mucho sentido ahorita que hablemos en su explicación griega. Mas él respondió y dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y ya los está enfocando a las señales del cielo. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, esas señales del cielo, porque está hablando del cielo, mas las señales de los tiempos del Kairos no podéis entender. La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y él no explica en esta ocasión cómo lo hizo en la anterior, en el capítulo 12, pero aquí, dejándolos, se fue. Y esto marca otro momento entonces en el que el Señor se enfrenta con este grupo de conspiradores, de fariseos, de saduceos, y ahora los va precisamente a evidenciar. Miren, en Mateo 16, 1 al 4, recuerden que aparece de nuevo la petición de señales al Señor como prueba de su mesiandad, pero ahora los fariseos y escribas, que eran partidos que gozaban mucho apoyo del populacho, ahora también se sumaron los saduceos y de alguna manera le están pidiendo una señal, que yo quiero que entiendan la naturaleza de esta señal, porque esta señal era muy importante. Pero recuerden esto, las señales no tienen que constituir el ministerio de nosotros como el énfasis. No tenemos que estar dándoles señales y a todo mundo, no. Habían presenciado muchas señales ellos, por ejemplo, las sanidades, el alivio a los necesitados, pero esto no les servía. Ahora ellos demandan algo para satisfacer su curiosidad, y tales milagros no podían convencer a ningún corazón con prejuicio, a ningún corazón vanidoso. Algo importante que tenemos que saber: ninguna señal, ni sanidad, ni un milagro va a transformar un corazón perverso. Sin embargo, algo que tenemos que saber es esto: las señales no son dadas para que ellos se convenzan, decir, no estoy convencido, pero pues a través de eso me voy a convencer. No, las señales son dadas como herramientas que le van a servir de testigos en el día del juicio. Ahora, les va a dar una señal, y a esta generación en especial le está poniendo muchas señales, porque dice: entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Esas señales van a estar como testigos
no para que crean. Sí, eso es importante decirlo, porque el que no quiere creer, no va a creer con ningún milagro, con ninguna sanidad, con ninguna limpieza. No va a creer simplemente delante de como Faraón en Egipto, que es muy interesante que se hable también de Egipto y que se hable de los antediluvianos también en este momento de juicio, porque ellos simplemente, esta generación, mis amigos, mis hermanos, es una generación perversa, es una generación mala, tanto así que creo que es casi catalogado como la generación de los fariseos. Los fariseos pedían una señal del cielo. Esta generación está diciendo, yo no he pedido señal. Es más, eso no son señales. No son señales de nada. Y es peor todavía. Quiero mostrarle qué es lo que estaban pidiendo. Vamos a ir a adentrarnos para que sepamos qué es lo que ellos en realidad están pidiendo cuando dice, queremos una señal del cielo. Vean qué estaban pidiendo cuando dice queremos una señal. Sus dichos sabios son repetidos por Jesús para demostrarles que hasta la revelación general les deja enseñanzas claras. ¿Cuál es la revelación general? Los dichos que usamos hasta hoy. ¿Cómo miras los tiempos? ¿Cómo hay un calendario en los tiempos? Hay épocas de frío, hay épocas de calor, hay épocas de lluvia. Y todo eso era una forma en que ellos catalogaban los tiempos, los signos de los tiempos, pero no de los tiempos señalados, porque esto es importante que sepamos a qué está haciendo referencia. Y entonces el Señor Jesucristo va a presentarles ahora, delante de ellos, va a presentarles una argumentación que debemos de tomar muy en cuenta. ¿Qué es lo que el Señor Jesús quiere mostrarles? Aquí es claro que ellos piden la manifestación de un fenómeno climático. Por eso es que el Señor le respondió como le respondió. La sensibilidad de ellos a las señales meteorológicas es una burla a su insensibilidad hacia la crisis espiritual. Porque hay dos elementos: señales físicas que anuncian elementos físicos, pero no entendían las señales que anuncian elementos espirituales. Así que es posible que esté pasando lo mismo con esta generación, que no está entendiendo los signos de los tiempos. Es posible que lo que estuvieron tratando de involucrarlo a él en una posición contemporizadora, quizás por implicación estaban sugiriendo que sus milagros anteriores se debían a alguna otra fuerza contraria, negativa, diabólica. Pero ahora muéstrenme una señal que venga de arriba, sobrenatural, del cielo, porque para ellos el cielo estaba al control de Dios, ya que sus milagros anteriores habían sido realizados en la tierra, y no creemos que tal vez esos procedieron del infierno, porque se lo dijeron, tú por Belcebú echas fuera a los demonios. Y ellos estaban diciéndoles, ¿sabes qué? Tus milagros para nosotros son de la tierra, son terrenales. Tú estás haciendo trampa. Y hay que hay mucha gente que los milagros que vean, para ellos van a ser tramposos. Que si una persona sana en la congregación recibe la vista, es que no estaba ciego. Y si una persona resucita no, es que no estaba muerto. Y si una persona ahora ya ve, quita los lentes y ahora ya mira sin lentes, no, es que no estaba muy dañado en la vista. Y le van a buscar. Y eso es lo que querían. Ahora, demuéstranos una señal del cielo donde el hombre no puede intervenir. Y quiero decirles esto. En esta señal que el Señor habla de los signos de los tiempos, el hombre no puede poner mano. Porque es una señal, en la señal del profeta Jonás, el hombre no puede actuar, porque es una señal que está en los cielos. El hombre no puede controlar. Y aún eso, hay personas que en los videos que he subido, hay personas que dicen, no, esto es casualidad. Esto no es lógico que se tienen que cruzar en cualquier momento. O sea, todo le van a estar buscando para oponerse al mensaje de las señales de los tiempos, para querer justificar los
la falta de fe, la falta de preparación, la falta de entrega y la falta, pues prácticamente de un elemento que podríamos decir que es de entrega hacia Dios. Ahora, vamos a ver algo también que aquí está diciendo. Fíjense, en esta expresión dice, demandan una señal del cielo. Aquí ya vamos entrando. ¿Qué es lo que estaban pidiendo? Una señal del cielo. El término señal del cielo en el griego es semellón ektou uranon. Uranon es cielo, semellón es señal. Una señal del cielo, como lo que hablan los apocalipsis judíos, que eran portentos espectaculares. En los apocalipsis judíos hay muchas señales que tienen que ver con las estrellas, con los signos, o exhibiciones de poder por parte del Mesías, como lo que sugieren los comentarios de Crisóstomo. Crisóstomo ahí sugiere que cuando ellos piden señal del cielo, lo que está diciendo allá es que se detenga el sol como Josué, que se frene la luna, algún retumbar en los cielos. O sea, ellos están diciendo aquí, Jesús Nolasco dice, hermosa enseñanza, saludos de este Champotón. Jesús Nolasco, un abrazo, mi hermano. Y fíjense que lo que está diciendo aquí precisamente es, queremos que demuestres que tú tienes la autoridad con una señal de este tipo. Ahora, yo les hago una pregunta. Estas señales en los cielos, que no se les dio a los contemporáneos del Señor Jesucristo, pero que se está dando a estos contemporáneos, ¿será que los contemporáneos de nosotros son gente de menos fe? ¿Son peores que los fariseos? Porque a los fariseos no se les dio esta señal. Estos signos de los tiempos no se les dio. Estaba reservado para este tiempo, pero no lo están apercibiendo como tal y no lo están entendiendo. Y de esto es que se trata precisamente aquí esta referencia que se está dando. Y yo quiero que vayamos captando, porque aquí es donde viene el mensaje. Fíjense, en esta presentación que está hablando de los signos de los tiempos, yo voy a ponerlo en el griego para que ustedes vean qué es lo que ahí estaban pidiendo, lo que estaban sugiriendo, lo que ellos estaban clamando. Y lo encerré aquí en este interlineal. Vean bien, en este interlineal, que es Mateo 16, en este interlineal dice, una señal del cielo están pidiendo, semellón o uranon, señal del cielo. Y abajo tengo señalado también la diferencia entre tiempo y tiempo. Aquí hay una palabra que dice buen tiempo, está hablando del ambiente, pero no está hablando del tiempo kairos que aquí se menciona. Pero cuando el Señor le dice señales de los tiempos, ustedes no saben discernir las señales de los tiempos. Aquí la palabra tiempos aparece como kairos, y kairos es el tiempo señalado profético. O sea, ustedes pueden discernir los tiempos físicos, pero no saben discernir los tiempos proféticos. Y eso es lo que le está pasando a esta generación, que no sabe distinguir los tiempos proféticos. Y los que están en rojo, encierra la palabra semellón o señal. Miren cuántas veces, 2, 4, 5 veces aparece la palabra semellón o señales. Y esto es algo muy importante, porque este pasaje totalmente está hablando acerca de las señales. Y esto debe de llevarnos también a entender que el Señor Jesucristo estaba enfocándose para hablarles de las señales, precisamente, de las señales de los tiempos, de esas señales que aquí fíjense cómo se lo pone el Señor Jesucristo. Dice sus dichos sabios, repitiéndoles lo que eran los tiempos y las oportunidades que ellos estaban teniendo. Vamos a ver esta parte que dice acá, vean. Esta imagen dice,
Cuando ustedes ven el cielo rojizo al atardecer, precedía esto al buen tiempo, al día siguiente. Dice, y en la mañana, cielo rojo sombrío, anuncia tempestad para ese día. Dios tiene puesto esas señales para que nos guiemos en lo natural. Pero ellos eran expertos en interpretar la apariencia del cielo, de las señales naturales, pero no podían interpretar las señales de los tiempos. Es ta, semella, ton, carión. Es decir, los kairos de Dios no la podían interpretar. Y esto es lo que le está pasando también a esta generación, que son abusados, listos para interpretar las señales físicas. Son científicos para identificar las señales de salud, pero no las señales de los tiempos. Dice el hermano Oscar Cocón, saludos, bendiciones de lo alto. Igual, mi hermano, muchas gracias. Y estamos aquí hablando de esta última tercera parte, que es las señales que el Señor está hablando, ya no para su generación, sino para la generación de los tiempos del fin. En esta parte les vamos a invitar para que luego vengan a repasarlo, y así cuando lo subamos en YouTube completo también puedan verlo. Miren, querían ellos milagros de la esfera celeste. Su intención era no que les enseñase, sino tenderle una trampa. Pensaban buscar una señal a su gusto y rechazaban las que Dios les estaba enviando. Pero el Señor les dijo, a esta generación mala no les será dada señal. Pero la señal del profeta Jonás, ahora que va a ser un signo de los tiempos. Kairos y Cronos son sinónimos, o si tienen diferencia. Sí hay diferencia. Saludos, mi hermano Oscar. Cuando hablamos del Cronos, de ahí viene la palabra cronómetro, el tiempo humano. Habla del reloj humano. Nosotros estamos en el Cronos, en nuestro tiempo. Ese es el Cronos, el tiempo humano. Cuando hablamos del Kairos, se habla del tiempo de Dios. Algo, por ejemplo, para comparar esto, ¿no? El Kairos habla de los propósitos de Dios y no entra en el reloj del hombre, sino en los tiempos de Dios. Eso, cuando el Señor Jesucristo, por ejemplo, ahora que fue el día de autoridad, dice que se acercó a la higuera a buscar higos, pero no era tiempo, cronos de higo. No era el tiempo de higo. En lo natural no era el cronos. Pero se acercó el Señor en el kairos de Dios a buscar, porque el Señor en el kairos, su propósito es que dé fruto, y se acercó y le negó el fruto al Creador y no dio en el kairos de Dios. Él no pregunta cómo estás en tu cronos, sino en el kairos. El kairos de Dios es en el tiempo señalado de Dios. No es en el cronómetro humano, del reloj humano, sino en el reloj de Dios. Son los tiempos que Dios tiene establecido. Y algo importante que debemos de saber, que generalmente los kairos y los cronos de Dios se enfocan hacia el pueblo de Israel. Esto es algo muy importante que debemos de saber, que el kairos es para el pueblo de Israel, los propósitos de Dios. Claro, nosotros estamos en los propósitos de Dios, pero en los tiempos de Dios. Pero el cronos y kairos es en el tiempo de Dios para el pueblo de Israel. Dice, sí, es muy interesante eso, mi hermano Oscar. Un abrazo. Y esto que estamos hablando también nos va a ir llevando precisamente a comprender un poquito más sobre las señales de los tiempos que le piden al Señor estos fariseos, estos saduceos, y él les refiere ahora, a los signos de los tiempos. Les habla de que ellos no han podido entender los kairos de Dios, los tiempos de Dios. Voy a volver a poner esta imagen para que lo tengan allá. Vean aquí donde en el griego aparece, y es la diferencia entre el buen tiempo, que aparece allá con otro término, y aquí el kairos, o los tiempos de Dios, señales de los tiempos. Señales de los tiempos es profético.
tiene que ver con lo profético. Y ellos no habían entendido lo profético y Dios ha dejado señales. Esta generación tiene más evidencias y cada una de esas evidencias son señales en su contra. ¿Por qué? Porque no han querido creer. Miren, los creyentes no necesitan de todas estas indicaciones para ver si Cristo es el Mesías, pero Él los pone como evidencias para los inconversos, para que ellos puedan levantar la vista en este momento para el día 8. Pongan atención a lo que les voy a decir y cómo el capítulo 16 se va a cumplir. Cuando los fariseos y saduceos piden señales, Él les da esto, señales de los tiempos. Ellos querían levantar los ojos y mirar las señales que el Señor le vaya a dar, pero a ellos no se los dio, ¿saben? Más que la del profeta Jonás de su resurrección. Pero a nosotros nos da las señales de esos tiempos. Y hoy esta generación tiene el privilegio que no tuvieron los fariseos y saduceos, de que van a levantar su mirada este día 8 hacia el cielo y van a estar mirando esas señales. Van a estar mirando esas señales. Esas son para Israel y también para la iglesia, sí, pero también para los inconversos. También para ellos. Pero nosotros entendemos las señales de los tiempos. ¿Qué le está pasando a esta generación? Es como lo que le dijo el Señor. Ustedes interpretan la naturaleza. Son expertos, porque los fariseos eran expertos. Ellos eran los que controlaban todo el tema de las cosechas y los tiempos de cosechas. Pero no entendían los kairos. O sea, que detrás de ese eclipse, que tiene un elemento científico y que puede tener una explicación científica, y no que el eclipse científicamente es así. Sí, pero ¿cuál es la connotación espiritual? ¿Qué es lo que Dios está hablando? Eso que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo a través de esas señales, es el sentido que el Señor le dijo. Ustedes pueden interpretar en lo natural los tiempos, pero no pueden entender los tiempos de Dios. O sea, los kairos de Dios, las señales de los tiempos. No se dan cuenta que es más que un eclipse, que es una señal de los tiempos. Y fíjense, preparé un video para darles una explicación. Este es el tercer video de esta última conferencia. Y lo preparé para que sea el resumen de la interpretación, podemos decir así, de astronomía bíblica. Después de haber puesto los 3 videos anteriores de cómo Dios coordinó perfectamente el mundo y lo sincronizó perfectamente, voy a culminar con este video de los tiempos para que nos demos cuenta de algo, de cómo es las señales en los tiempos. Vamos a ponerle este video y póngale mucha atención porque les va a servir bastante. Les va a servir esta enseñanza. El siguiente es una aproximación, un acercamiento al eclipse del 8 de abril desde la astronomía bíblica. En la imagen podemos ubicar rápidamente a Cetus, que es la constelación más grande con 97 estrellas y se encuentra en el centro. En el noroeste, entre Piscis, se ubica el eclipse muy cerca de Cetus, pero no en Cetus. A un lado están también Pegasus y Acuario, que también pertenecen al libro 2 mencionado por Bullinger sobre los redimidos. El río de Eridanus cae sobre las patas delanteras de Cetus, que es la última constelación Cetus del libro 2, y junto con Tauro, Orión y Lepus. Eridanus pertenece al libro 3, que habla sobre la venida del rey. De hecho, es interesante que no se habla del libro 1, que es sobre la muerte del Redentor y la primera venida, sino que va a la frontera del final del libro 2, que culmina con los peces y Cetus. Tanto el Acuario como su cántaro de agua viva derramado sobre los creyentes, como el Pegaso, que es Pega principal, y sus caballos, principal caballo, que viene veloz, son símbolos de bendición sobre los redimidos. Pero el eclipse
se da en la penúltima constelación del libro 2, porque los dos peces representando allí a dos pueblos, uno avanzando horizontalmente hacia bendiciones terrenales y otro avanzando verticalmente hacia las bendiciones celestiales, anunciando su partida, es decir, el rapto, para dar lugar a la última constelación de Cetus. Por lo tanto, un pez representa a Israel y el otro representa a la iglesia, que en la frontera de Cetus, que habla del periodo de la gran tribulación sobre Israel y las naciones, con mucha actividad demoníaca, pero será el final del libro 2 de los redimidos. Las otras constelaciones hablan sobre la venida del rey, sus juicios y su reino. El libro 3, iniciando con Eridanus, el río del juez, que cae en las patas de Cetus. Luego de ello se encuentran Orión, el príncipe, viniendo como gran guerrero y poniendo sus pies sobre el Lepus, el enemigo vencido. Tauro, que es la llegada del rey a la tierra. Por todo el mundo salió su voz y hasta el extremo de ellos sus líneas. No ha dejado a nadie sin aviso. El rey ya viene. El rey ya viene. Muy bien. Este video va explicando desde la óptica de la astronomía bíblica, basado mayormente en las enseñanzas de un gran erudito del siglo XVII para el siglo XVIII. Estamos hablando de Bullinger. Los que quieran el material, el libro de Bullinger, lo subí, lo anuncio de nuevo, lo subí en la página de Facebook, Debate sobre el Rapto de la Iglesia. Ahí ustedes lo pueden descargar gratuitamente y pueden darle una revisión. Se va a dar cuenta lo sólido que es teológicamente. De hecho, él es considerado uno de los mejores eruditos, especialista en lengua hebrea y griega. Así que crean que van a tener una buena y confiable enseñanza en ese material. Yo ya lo subí ahí para que vayan profundizando. Esta ocasión hice un resumen y una aplicación de qué se está dando. Y a mí me llama mucho la atención. Lo voy a volver a poner la imagen del eclipse, ¿cómo se llama? Esta constelación que aquí se presenta. Porque incluso si hubiera alguna pregunta, ustedes pueden hacerla. Vean dónde está específicamente el eclipse. No está sobre Cetus, muy cerca de Cetus, claro, que es la principal, que está en el centro Cetus, esa es la ballena. Pero está en Piscis. Y Piscis representa los dos pueblos. Si ustedes se dan cuenta, un pueblo se va hacia en forma horizontal, y un pez se está yendo en forma vertical. Justamente ahí es donde se da, o sea, hay un encuentro en este momento en estos dos peces. Es muy interesante lo que está sucediendo. Si vamos a hacer alguna especie de interpretación, y esto se le conoce dentro del mundo del estudio bíblico como la teología natural. Porque la teología natural en el sentido de basado en la revelación general o en la creación de Dios. Pero que ahí están los mensajes de Dios, los mensajes del Señor que dejó plasmado. Este tema de la astronomía bíblica es una enseñanza profunda, pero quiero decirles que justamente entre los dos peces viene el eclipse, y esos dos peces representan los dos pueblos. Uno que tiene bendiciones terrenales, por eso se va en forma horizontal, y otra que tiene bendiciones espirituales y se va en forma vertical. Y esto que pasa específicamente en medio, está anunciando que en este momento en el que hay una relación entre los dos pueblos, que se están quedando solos esos dos pueblos, porque Israel por un lado está teniendo el conflicto bélico, de guerras y de tantas cosas más, incluso de abandono y antisemitismo que se está desarrollando en el mundo, y la iglesia que por otro lado también está siendo atacada en sus diferentes frentes
por todo lo que es la ideología de género y todas esas izquierdas que están atacando embates en contra de la iglesia. Esto los está preparando a cada uno para irse hacia sus caminos, tanto ellos que van a moverse horizontalmente, como la iglesia que ya se prepara verticalmente para marchar. Esos dos peces. Y inmediatamente viene la constelación de Cetus, que representa todo el periodo, cuando todos los demonios del infierno, porque eso es lo que representa Cetus, donde se encuentra todo el abismo, los demonios del abismo van a ser soltados en ese momento, en ese tiempo. Y es importante decirlo aquí, ustedes lo pueden ver. Inmediatamente después vienen toda la participación de las demás constelaciones que representan la segunda venida del Rey. Así que ya está muy pronto. Esto nos anuncia que lo que se prepara, según el libro de Isaías, capítulo 18, que quiero darle la lectura a Isaías 18 para ir terminando. Con eso voy a cerrar. Ya voy a cerrar la enseñanza, pero Isaías 18, que nos habla precisamente de esto, que aquí se está dando. Vamos a ver, comenzando con este texto que dice, vamos a ver aquí el texto, comenzando con miren, este texto dice así: Ea. La palabra hay aquí es una palabra que en realidad en el hebreo debe traducirse como ea, como oigan, una llamada de atención. No es un ay como los que aparecen en Apocalipsis. Sí se corta por la señal, que no es muy buena, es débil. Pero vamos a ver si podemos continuar. Ay de la tierra del zumbido de alas. Ea de la tierra del zumbido de alas. Fíjense, ¿cuál es esa tierra de alta tecnología? La que está tras los ríos de Etiopía. Note bien que no dice que es Etiopía, sino tras los ríos de Etiopía. O sea, y es que en el tiempo del profeta, Etiopía era el límite más distante que se conocía del pueblo de Israel, hacia Etiopía. Ya no había más conocido para allá. Y cuando dice tras los ríos, es que está hablando de una nación que todavía no había sido creada. La que envía mensajeros por el mar en naves de junco sobre las aguas, los mensajeros veloces. Es interesante que esos mensajeros que habla, que son misioneros, la nación que más misioneros ha enviado, ¿cuál es? La nación que ha usado todos los recursos para enviar misiones a todo el mundo. ¿Cuál es? Si no es los Estados Unidos. Y todavía agrega algo más, fíjate, agrega algo más. Estoy en Isaías 18, dice así: a la nación de elevada estatura, de piel brillante, al pueblo siempre temible, de gente fuerte y conquistadora. Cuando está hablando este periodo de tiempo, ¿a quién está haciendo referencia? Como ya les mencionamos en la exégesis, no permite que sea Etiopía porque dice tras los ríos de Etiopía. Y luego menciona de esta manera, vamos a ver qué dice acá: en aquel tiempo será traída ofrenda de Jehová de los ejércitos, de parte del pueblo de elevada estatura y de piel brillante, del pueblo siempre temible, grande, fuerte y conquistador. Note bien esto que aquí está diciendo: cuya tierra es surcada por ríos. Ahora, cuya tierra es surcada por ríos. ¿Por qué tomé esta parte? Cuya tierra es surcada por ríos. Dice, porque quiero que noten algo. Cuando viene este eclipse y viene esta cruz que se va a hacer, sucede esto. Vean. Pasa que en esta tierra, donde va a pasar el eclipse, está compuesta justamente donde va a pasar el eclipse a hacer la cruz, es la tierra, esta parte que está surcada por ríos. Note bien esto. Desde luego que estamos hablando de una elección que viene de un tiempo
que a lo mejor este espacio también va a determinar la elección que pronto se va a desarrollar, pero en ese mismo tiempo, cuando vaya a suceder esto, cuando pues prácticamente venga este eclipse aquí está presentando la X, pero desde la óptica del eclipse que pasó en octubre. Ese eclipse de octubre, vean que pasó por toda América, no solamente por los Estados Unidos, sino que pasó por México, y eso es interesante. ¿Saben por qué? Porque está pasando los países que han tenido mucho problema con el tema de las izquierdas. Esto es algo muy fuerte, y también podemos notar que son países en donde vienen elecciones también aquí en México, vienen elecciones en los Estados Unidos, y por lo tanto pues estamos ante una decisión muy seria y muy importante, de modo que el otro eclipse que va a venir pues marca un hito. ¿Por qué marca un hito? Porque sí hay un antes y un después. A 7 años del eclipse de agosto del 2017, el 8 de abril del 2024, va justamente donde está la tierra que está entre ríos. Note bien, entre ríos, que ahí hemos mencionado, que hemos presentado, pero yo quiero seguir leyendo el pasaje para que te des cuenta de qué es lo que va a mostrar en estos pasajes. Fíjate que en este pasaje, en el 6 dice: y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrá el verano las aves, invernarán todas las bestias de la tierra. Está hablando de algo que pues va a constituir una especie de desgracia, como hay algún atentado que ahí se menciona, y a mí me gustaría mostrarles en este pasaje, porque todavía sigo leyendo qué es lo que aquí se nos está diciendo en este pasaje, donde dice: porque Jehová me dijo así, me estaré quieto y los miraré desde mi morada. Dice allá: como el sol claro desde la lluvia, como la nube de rocío en el calor de la siega. Esto interesante, porque ahí se nos habla de un calor de la siega. Desde ahí voy a estar mirando. O sea que aparentemente el Señor no estará actuando, pero estará mirando todo lo que está sucediendo. Ya en este mismo pasaje, que estoy en Isaías capítulo 18, quiero que vean qué dice. En este sentido, dice allá: vosotros todos moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad. Miren, cuando se levanta bandera, aquí el término de cuando se levanta bandera sí está hablando de una elección, porque cuando venga un juramento, cuando se esté haciendo un voto de estos presidentes, seguramente está hablando de una elección. Cuando se toque trompeta, escuchad, cuando se toque trompeta. O sea, esto es muy interesante si nos ponemos a ver qué es lo que marca los tiempos. Vamos a estar viendo este último versículo. Con esto voy a terminar, con este versículo, porque este versículo va a ser nuestro cierre. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor, se maduren los frutos, entonces podará con podadera las ramitas y cortará y quitará las ramas. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que antes que venga la siega, es muy probable
que nosotros presenciemos pues, alguna cosa que van a ir desapareciendo, personajes del escenario, naciones, no sé, antes de la siega. De modo que ya la siega está cerca. La siega está a la puerta, según Isaías capítulo 18, la siega ya está por suceder. ¿Y qué es lo que marca? Lo marcan los tiempos. Todos para nosotros son signos de los tiempos. Y no queremos ser como los fariseos, que sabían todo sobre la cuestión de la naturaleza, pero no podían entender los tiempos señalados, los tiempos del Señor, los tiempos proféticos. Así que bueno, yo quiero invitarles para que oremos. Es el tiempo de la siega ya. El tiempo de la siega llegó y pronto se va a tocar trompeta. Esto es algo muy interesante, que necesitamos estar alertas porque el Señor viene. Ya viene el Señor. Es el tiempo de estar preparados. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga y estamos pendientes. Esperamos que cuando se suba ya pueda verse ya más completamente este video. Que Dios me los bendiga. Saludos a todos.